Hola, buenas noches y bienvenidas a todas y a todos los que nos acompañan a esta masterclass. Mi nombre es doctora Natalia Varela y hoy vamos a explorar un tema fascinante y a la vez muy importante, las claves para un tratamiento farmacológico de la obesidad exitoso, centrándonos en tres pilares fundamentales: la eficacia, la tolerabilidad y el seguimiento. Entonces, sabemos que el tratamiento farmacológico es una herramienta esencial cuando las modificaciones de estilo de vida u otras intervenciones que apliquemos en nuestra consulta no son suficientes para alcanzar y para mantener una pérdida de peso significativa. Hoy vamos a desglosar cada uno de estos pilares del tratamiento farmacológico en obesidad para entender mejor cómo optimizarlo y tener un mayor impacto en la vida de nuestros pacientes. Sabemos que realizar un seguimiento cercano de nuestros pacientes, pero también basado en evidencia, es esencial para hacer ajustes o cambios en nuestros tratamientos. Así que esperamos que disfruten de esta actividad y nuevamente les doy la bienvenida a esta masterclass. Quiero invitarlos desde ya a participar en nuestro chat, el cual ya se encuentra habilitado. Nos encantaría saber de dónde nos acompañan, así que pueden ir poniendo en el chat su ubicación para que nos vayamos conociendo un poquito más. Así que los invito ya a empezar a participar en nuestro chat. Pueden ir poniendo de una vez desde dónde nos acompañan el día de hoy para esta masterclass. Desde Cartago, nos dice la doctora. Perfecto. Hola, bienvenida, doctora. Bueno, ahí nos van escribiendo para ir viendo desde dónde nos acompañan. Ahora, quiero presentarles a nuestra primera, desde El Salvador, compatriota. Bueno, bienvenido, doctor Mariano. Perfecto. Heredia, saludos. Hola, ¿qué tal? Doctor Alvarado. Perfecto, entonces ahí ya están participando. Turrubares, desde Heredia, saludos, dice la doctora Orozco. San Carlos. Entonces vemos que tenemos participación de todos lados. La doctora Dayana González desde San José, bienvenida, doctora. Buenísimo, buenísimo, bienvenidos a todos. Entonces ahí sigan escribiendo desde donde nos acompañan el día de hoy. En primera instancia, quiero presentarles a nuestra primera panelista de esta noche, la doctora Laura Esquivel. La doctora es médico general con una especialidad en gestión de servicios de salud y es funcionaria de la Caja Costarricense del Seguro Social. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerla aquí. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar por acá escuchando este tema tan importante. Exactamente, muchas gracias. Bueno, aquí nos siguen escribiendo todos los participantes. Saludos desde Ecuador. Bueno, doctora Torres, hola, desde Moravia, San José, Curridabat. Buenísimo. Doctora Moreno desde Ecuador también, Ciudad Quesada, excelente. Bueno, bienvenidos a todos. Ahora quiero presentarles a nuestro maestro de esta noche, el doctor Mauricio Barahona, que es médico especialista en nutrición clínica y el director del Instituto Costarricense de Metabolismo, ICOMET. Buenas noches, doctor Barahona, ¿cómo está? Hola, doctora Natalia Varela y a todos los que se conectan a esta masterclass. Esperamos que sea de mucho provecho el tema que vamos a comentar en esta sesión de hoy. Perfecto, muchas gracias, doctor Barahona. Bueno, les recuerdo que pueden ir haciendo sus consultas en el chat y vamos a ir abordándolas al final de la masterclass, así que vayan escribiendo, ¿verdad? Cualquier duda que quieran aclarar o cualquier comentario, experiencia, todo es bienvenido. Entonces, bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas a todas, desde todas las partes que nos acompañan, incluso desde otros países.
y espero que disfruten de esta actividad organizada por el Instituto Costarricense de Metabolismo. Le doy la palabra al doctor Barahona para empezar con esta masterclass que yo creo que nos tiene a todos y a todas súper emocionadas. Así que adelante, doctor. Muy bien, pues buenas noches a todos nuevamente, buenas tardes en sus lugares y sus países. Voy a compartir mi pantalla y por favor solamente me confirman si ya la puedan ver. Me confirman ahí si ya la estamos viendo. Muy bien, acá estamos entonces ya visualizando nuestro tema de esta noche, que es acerca de este tema que queremos compartir con ustedes. Déjenme nada más verificar para estar seguros de que estamos ya con... Perfecto. Ahí me indican si ya estamos viendo. Pues mientras me van indicando esto, básicamente el tema de esta noche es un tema que es de todos los días en la consulta. Un tema que todos los días vemos en la consulta y es el tema de claves para el manejo farmacológico exitoso en la obesidad. Y es importante decir por qué hablamos hoy de claves para el manejo farmacológico exitoso, porque curiosamente cuando vienen los pacientes a la consulta y tocamos este tema de la farmacología de la obesidad, muchas veces el paciente nos dice, doctor, ese medicamento ya lo tomé, o esa pastilla ya la utilicé, o ese fármaco ya lo probé y no me funcionó. Y entonces, cuando un paciente abre la conversación o inicia la conversación sobre el tratamiento farmacológico para la obesidad y nos dice eso, pues ya uno desde ahí empieza en la consulta a tener inquietudes, dudas o hasta genera cierta incomodidad muchas veces en el médico de decir, wow, ya empezamos como con el pie izquierdo esta conversación, empezamos mal. Porque el paciente de antemano nos relata o nos indica una mala experiencia, por ejemplo, que ha tenido con tratamientos previos. Entonces aquí la primera recomendación es que nosotros empecemos a hablar del tema de farmacología de la obesidad, primero investigando en la historia clínica si el paciente ha tenido tratamientos previos, antes de hablar sobre los fármacos que posiblemente le vamos a plantear a nuestro paciente. El primer paso es hacer una buena historia clínica. La primera clave para el éxito es que no nos apresuremos, no nos adelantemos a hacer una prescripción sin antes haber preguntado. ¿Ha utilizado algún tratamiento antes para bajar de peso? ¿Ha utilizado algún medicamento? Si lo ha utilizado, yo uso preguntas como, bueno, ¿hace cuánto tiempo usted lo utilizó? ¿Cuál medicamento específicamente? Incluso ¿cuál marca utilizó? ¿En qué dosis lo utilizó en aquel momento? ¿Cuál fue la duración? ¿Por cuánto tiempo estuvo con ese tratamiento? ¿Presentó efectos secundarios o efectos adversos con ese tratamiento? ¿Por qué lo suspendió? ¿Verdad? ¿Fue porque ya bajé los kilos que necesitaba o hubo algún problema de tolerabilidad? Ya lo vamos a comentar. Y también podemos preguntar cómo lo tomó, si lo tomó en forma regular, en forma intermitente, fue un tratamiento supervisado por el médico. Vean ustedes la gran cantidad de preguntas que necesitamos hacer antes de empezar a hablar de la prescripción que le vamos a hacer a nuestro paciente. Creo que si nosotros empezamos por ahí, por hacer una buena entrevista a nuestros pacientes sobre los tratamientos previos que ha tenido, eso va a ser un paso ya ganado, un paso adelantado, un paso de éxito para tener mejores resultados con este paciente. Y bueno, ya una vez que hemos investigado esta parte, hecho todas estas preguntas, vamos a la siguiente pregunta que les quiero hacer. Y ustedes ahí en el chat me pueden comentar y ahora en la sesión de preguntas que vamos a tener, pueden comentar esto. La pregunta que yo me hago siempre es, ¿para qué damos o para qué agregamos tratamiento farmacológico en nuestro paciente con obesidad? Opción 1, para que se le quite el hambre. De hecho, este es uno de los motivos que el paciente más reporta. Doctor, mándeme algo, o que solicita más bien, doctor, mándeme algo que me quite el hambre, ¿verdad? Vean qué interesante. Número 2, para bajar kilos, ¿ok? Recetamos un fármaco para ayudar al paciente a bajar kilos. O 3, lo hacemos para cambiar hábitos
en el proceso de tratamiento. Bueno, ahí les dejo esa inquietud para que ustedes la comenten en el chat y para que la comentemos al final en la sesión de intercambio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito por el cual damos tratamiento farmacológico al paciente con obesidad? Bueno, lo primero, refiriéndome un poco al primer punto, que es el del hambre, vean ustedes acá, las neuronas del núcleo arcuato en el hipotálamo, que es la principal zona del cerebro encargada de la regulación del hambre y de la saciedad, en una forma muy básica, pero es ahí donde empieza todo este proceso, el núcleo arcuato, y un poquito más arriba otros núcleos que son el núcleo paraventricular y el área hipotalámica lateral y el núcleo accumbens por este lado. Lo que quiero recordar de esta diapositiva, que tal vez algunos de ustedes ya la han visto en conferencias anteriores, es básicamente que cada uno de estos receptores que están en estas neuronas, que tienen que ver con la regulación del hambre y de la saciedad, a su vez pueden ser activados o inhibidos por estos cuadritos que ven acá de color morado o de color celeste, que son fármacos. Por ejemplo, un fármaco como este que está acá actúa sobre este receptor específico en la neurona POMCART y da saciedad, inhibe el hambre o aumenta la saciedad. Entonces vean ustedes que estas son diferentes sustancias, fármacos y a la vez receptores en todas estas neuronas. ¿Qué es lo que pasa? Vean ustedes que si yo bloqueo este receptor, esta misma neurona tiene otros receptores, acá lo pueden ver, y tiene varias vías de comunicación con las otras neuronas, de tal manera que si yo doy un fármaco que bloquea un receptor, por ejemplo para tratar de ya sea tener efecto anorexigénico o sacietógeno, básicamente quitar el hambre o aumentar la saciedad o las dos. Bueno, vean ustedes que estas neuronas del hipotálamo son muy astutas, muy inteligentes y van a tener otras vías alternas para que sigamos teniendo hambre. Y este es un concepto un poco, no sé si preocupante, diríamos. O sea, nuestras neuronas hipotalámicas están diseñadas para que nosotros tengamos hambre. Y esto tiene que ver con que el hambre está relacionado directamente con la supervivencia de la especie, que podamos sobrevivir. Entonces vean ustedes que este es un punto muy importante. No es tan fácil quitar el hambre con fármacos como a veces lo pensamos, ¿verdad? Y el paciente de hecho nos pide, doctor, mándeme un fármaco buenísimo para bajar de peso. ¿Cuál es? El que me permita que yo no tenga hambre, ojalá en todo el día. Entonces el paciente ve con mucho valor aquel fármaco que le quita mucho el hambre, que tiene mucho efecto anorexigénico. Y bueno, en este sentido, muchas veces también el paciente nos hace esta pregunta, y aquí vamos a hablar de un primer punto, que es la eficacia de los fármacos. ¿Cuál es la frase que yo he escuchado en la consulta? El paciente me dice, doctor, mándeme no solo algo que me ayude a bajar de peso, sino mándeme el más fuerte, el medicamento más potente. Entonces, bueno, hablemos de potencia. Cuando hablamos de diferentes fármacos y vemos los estudios clínicos de aprobación de estos fármacos, como el caso, por ejemplo, de bupropión y naltrexone, que son fármacos que producen pérdida de peso, o por ejemplo, el caso del liraglutide en dosis de 3 miligramos, que son fármacos que también producen pérdida de peso y mantenimiento de peso también a largo plazo. Bueno, uno quiere saber cuántos kilos o cuál es el porcentaje de pérdida de peso que se logra con cada uno de los fármacos. Y en ese sentido, vean esta revisión del año 2019, donde nos habla de eso. Nos habla, como ustedes pueden ver acá, en la parte baja de la imagen, en el eje de las X, de la reducción de peso en kilogramos, o sea, los kilos que bajamos a un año, a 12 meses. Y ustedes pueden ver entonces cuántos kilos reporta cada uno de estos fármacos y estas dosis. Y yo me permití hacer para ustedes una clasificación en donde pudiéramos hablar de baja potencia, de potencia media y de potencia alta. Por ejemplo, con estos fármacos, vean ustedes que podríamos decir, bueno, ¿cuáles son los más bajos en potencia? Los de una potencia media o promedio y una potencia alta. Acá ustedes pueden ver en esta publicación que se categorizan de esa manera. Un estudio, una publicación más reciente del año 2022, nos habla de otras moléculas más que están ahorita disponibles, algunas no en Costa Rica y tal vez en algunos de nuestros países todavía no estén disponibles, como el caso de semaglutida en 2.4, el caso de tirzepatide en 5 y 15 miligramos, fentermina topiramato en combinación
Pero vean ustedes entonces acá en este estudio todas estas moléculas que ustedes pueden ver acá y cuál es su potencia, Nuevamente podemos ver acá la reducción de peso que tenemos con cada una de estas moléculas en comparación. Igual vemos de potencia baja, potencia media y potencia alta. Ahora, la pregunta es esta. ¿Será que el mejor fármaco es el que más pérdida de peso en kilos produce? Bueno, esto depende de varios factores que ya vamos a analizar. En principio parece tener sentido darle a nuestro paciente el fármaco más potente para bajar de peso, el que produce más reducción en kilos, por ejemplo, al año. Entonces, parece que tiene sentido eso, pero vamos a ver que hay algunas observaciones, algunas condicionantes de este concepto. Entonces, bueno, esta diapositiva responde nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el más potente? ¿Cuáles son los más potentes? ¿Cuáles son los de potencia media? ¿Y cuáles serían los menos potentes? Entonces, aquí estamos hablando primero de potencia. Ahora, lo otro es que también tenemos que ver no solo la potencia en kilos, sino para cuál paciente vamos a dirigir. Y aquí quiero presentarles el algoritmo de farmacología o de selección farmacológica que nos plantean las guías de Obesity Canadá del año 2020, que son guías muy interesantes. Y ven ustedes que en estas guías nos habla de que al paciente que tiene indicación de tratamiento farmacológico, que recordemos que es el paciente con IMC de más de 30 o de más de 27 con comorbilidades relacionadas con la obesidad, entonces este paciente que le vamos a dar, ¿cuál es el fármaco que vamos a seleccionar? Y este algoritmo lo plantea de esta manera. Aquellos pacientes con obesidad y que tengan este perfil, vean ustedes, diabéticos, prediabéticos, hipertensión arterial, apnea obstructiva del sueño, síndrome de ovario poliquístico. Si tienen este perfil, las guías de Canadá nos dicen primera elección liraglutide como primera elección para bajar de peso. Por el otro lado, en la otra parte del algoritmo, vean ustedes, habla de otro patrón de paciente con mucha ansiedad, con craving, con trastorno depresivo, fumador, por ejemplo. Entonces ponen como primera elección naltrexone bupropión. Y ponen que luego de 3 meses de tratamiento, evaluemos el tratamiento para ver qué hacemos, si continuamos el tratamiento o pasamos a los fármacos de segunda línea en casos respectivos del algoritmo. Entonces ven ustedes que aquí viene un segundo elemento. El primero era, ¿cuál es el más potente para bajar peso? El segundo es, bueno, ¿para qué perfil de paciente? Y vean ustedes que estas guías de Obesity Canadá nos plantean 2 perfiles. El paciente más, vamos a decirlo, metabólico o el paciente más de la esfera de trastornos psiquiátricos, trastornos psicoafectivos o adicciones. Entonces vean ustedes que nos plantea 2 grandes escenarios en este punto. Entonces, este puede ser otro elemento que nos ayude a elegir cuál es el fármaco que vamos a dar. Luego vamos al perfil de pacientes. Por ejemplo, vean que el perfil del paciente para naltrexone bupropión es un perfil así: hiperfagia, ansiedad, craving por carbohidratos, comedor social, rumiador, alimentación emocional, dificultad para seguir dietas, paciente con antojos por dulces, picador de alimentos de alta palatabilidad, paciente que tiene atracones o trastorno del atracón, paciente que es comedor nocturno, paciente con depresión, ansiedad o que es etilista o tabaquista. Bueno, ¿conocen a alguien así? ¿Conocen a alguna persona así? ¿Algún paciente así? Bueno, esto es el perfil, como ustedes ven, más psicoadictivo, podríamos llamar el perfil del paciente que se sugiere en las guías más candidato para naltrexone bupropión. Entonces, perfil de paciente. Vean este otro caso. Acá tenemos datos acumulados de varios de los estudios clínicos con liraglutide de 3 miligramos, donde nos habla, por ejemplo, del impacto no solo en el peso, sino en el metabolismo de diferentes grupos de pacientes. Por ejemplo, el impacto en obesidad y prediabetes, en diabetes, en el mantenimiento a largo plazo del peso, apnea del sueño. Y ustedes ven acá los porcentajes, por un lado, de pérdida de peso, pero también la mejoría en diferentes condiciones metabólicas, como es el caso de la reducción del riesgo de diabetes tipo 2 en pacientes que son obesos y prediabéticos,
la reducción de la hemoglobina glicosilada en 1.3 en pacientes ya diabéticos que bajan de peso, mantenimiento exitoso de peso de más del 5% a largo plazo, o por ejemplo reducción de los eventos de apnea de sueño en pacientes con esta condición asociada a la obesidad. Entonces ven ustedes que acá estamos hablando de dos perfiles de pacientes, que es un poco la evidencia que nos muestran en este caso con naltrexona, ibupropión, y acá en este caso con liraglutide. Bueno, ese es un tema, entonces la potencia, pero ¿para qué paciente? ¿Cuál perfil de paciente? Ahora vamos al segundo punto que queremos discutir en esta noche, que es tolerabilidad. Tolerabilidad. ¿Y qué quiere decir? Bueno, voy a poner un escenario. ¿Qué pasa si yo tengo el medicamento más potente? Ya lo vi, cuál es el que más reducción de peso produce. Y yo digo, bueno, como ese es el más potente, resulta que yo se lo quiero dar a todos mis pacientes porque ese es el más potente. Ok, pero ¿qué pasa si cuando se lo das a un paciente, muy bien, a dos pacientes, bastante bien, pero al tercer paciente presenta efectos adversos o secundarios? Pues entonces ya, aunque es el más potente, ya tenemos un problema, que es el problema de tolerabilidad. Vean ustedes el caso, sigo con estas dos moléculas, por ser las moléculas que más estamos utilizando en el momento actual. Vean el caso de naltrexona, ibupropión, la lista de efectos adversos. Vean que tiene una serie de efectos secundarios, pero predominan las náuseas y los síntomas digestivos como estreñimiento, vómitos, también cefalea, etc. Vean ustedes entonces qué pasa. Bueno, yo digo, voy a usar este fármaco para todos mis pacientes. Voy a poner ese escenario hipotético. Bueno, ¿qué pasa si un paciente presenta muchas náuseas y vómitos, mucho estreñimiento o mucha cefalea? Y a pesar de que yo trato de manejar eso, ahorita vamos a comentar cómo se maneja, el síntoma persiste y llega a ser motivo de suspender el fármaco. Bueno, entonces ya, aunque este fármaco era muy bueno, pues ya no lo podré usar en este paciente específico, pues si presenta efectos secundarios asociados al uso de este fármaco. Vamos a poner otro ejemplo, el caso del liraglutide. Ven ustedes que coincide también liraglutide en que su principal efecto secundario es también náuseas. Entonces vean ustedes que tenemos aquí efectos secundarios también gastrointestinales, diarrea, constipación, vómitos, cefalea, cansancio, fatiga, diferentes síntomas que vemos en los pacientes en el caso del liraglutide de 3 miligramos. Bueno, entonces otra vez, este fármaco puede ser el mejor para mi opinión o en el concepto mío. Yo diría, voy a darle este fármaco a todos los pacientes. Bueno, ¿qué pasa si hay un paciente que me presenta muchas náuseas o mucha diarrea o estreñimiento? Ahorita vamos a comentar algunos casos más adelante. Bueno, entonces yo debo de estar preparado no solo para elegir el fármaco para mi paciente según la potencia, era el primer criterio que dijimos, luego agregamos el perfil del paciente, cuál pudiera ser el mejor perfil, y ahora agregamos este tercero, la tolerabilidad. Entonces yo digo, bueno, hay que ver si lo tolera, porque si lo tolera, fantástico, pero ¿qué pasa si no lo tolera? Vean el caso del liraglutide, un elemento muy importante que tomamos en cuenta, por ejemplo, en el caso de las náuseas, que ya vimos que es el principal efecto secundario. Vean ustedes cómo se presentan las náuseas en las semanas de tratamiento que podemos ver acá. Vean ustedes que a las primeras 4 semanas, que lo vemos acá, es donde las náuseas tienden a ser más frecuentes en los pacientes, hasta un 25% de los pacientes con náuseas en el primer mes. Entonces vean ustedes que esto es algo para lo cual tenemos entonces que estar preparados cuando iniciamos el tratamiento, por ejemplo con liraglutide, y decirle a nuestros pacientes cómo se va a comportar el fármaco. Pero vean ustedes qué pasa después de las primeras 4 semanas. Ese síntoma empieza a disminuir. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros debemos de conocer esto, que es un síntoma adverso que se presenta frecuentemente, sobre todo en las primeras 4 semanas de tratamiento. Y posteriormente a eso va a disminuir en forma significativa. Entonces, esto es otro punto esencial que nosotros debemos conocer del fármaco. Tenemos que conocer no solo su potencia, no solo el perfil de paciente, sino cuáles son los efectos secundarios y cómo los vamos a manejar.
Vamos a hablar, por ejemplo, de qué se hace para evitar esto en la mayoría de estos fármacos. A mí me parece espectacular, y este es un concepto que en farmacología de la obesidad afortunadamente viene cambiando con estas nuevas moléculas que tenemos hoy en día disponibles, y es la titulación de los fármacos. ¿Por qué les digo esto? Porque yo observaba muy frecuentemente que había una tendencia que me parecía siempre, digámoslo así, que no tenía tanto sentido farmacológico, podemos decir de esta manera. Y quiero explicarme con lo siguiente. Bueno, otra vez. Doctor, mándeme algo potente para bajar de peso, algo que me quite mucho el hambre, mándeme el medicamento más potente y mándeme de una vez la dosis más alta. A ese punto es al que quiero llegar. Ok, si sabemos que la dosis más alta del fármaco nos produce mayor pérdida de peso, esto ocurre en la mayoría de los casos de fármacos para bajar de peso, bueno, entonces yo digo, ok, le damos la dosis más alta al paciente. ¿Y qué pasa? La incidencia de efectos adversos tiende a ser mayor cuando hay una prescripción de dosis altas al inicio. ¿Qué es lo que les quiero comentar con esto? ¿Qué es lo que ha cambiado? Esto que ustedes ven en pantalla. El que los nuevos fármacos vienen con esquemas de titulación y más bien la indicación es comenzar al revés de como clásicamente se estaba comenzando, que era mándame el más potente y a la dosis más alta de una vez porque yo quiero perder peso rápido. Bueno, eso lo que siempre causó fue mayor incidencia de efectos adversos. De hecho, cuando yo les decía en la historia clínica, esa es una de las cosas que yo empecé a observar mucho en mis pacientes. Doctor, ese medicamento ya lo he tomado, ya lo he utilizado, pero me dio muchas náuseas, me dio mucha cefalea, me dio mucho estreñimiento, me dio taquicardia, y empezamos a ver que el paciente no lo toleró. Cuando vemos por qué, fue porque muchas veces se lo prescribieron en dosis altas desde el inicio. Vean, este es el caso de naltrexona ebupropión. Naltrexona ebupropión está formulado para un total de 4 comprimidos al día. 4 comprimidos al día. Eso es lo que llamaríamos la dosis plena terapéutica. 4 comprimidos al día, pero no empezamos con los 4. Vean ustedes que en este caso hay una recomendación de titular al paciente. Empezamos la semana 1 con un comprimido en la mañana, la semana 2 adicionamos otro comprimido en la tarde, ahí ya llevamos 2, que esta es media dosis, 50% de la dosis. Para la semana 3 podemos aumentar a 2 en la mañana y a la semana 4 a 2 en la mañana y 2 en la noche. De tal manera que vean que tenemos al menos un periodo de titulación de 4 semanas, por ejemplo, con este fármaco, que es el naltrexona ebupropión. Entonces vean ustedes que el paciente se va escalando desde una dosis de 80 a 90 miligramos hasta 32, 360 al día, pero en 4 etapas que ustedes pueden ver acá en este esquema de titulación. Vean ustedes que son 4 semanas. ¿Qué pasa con el caso de liraglutide? Vean ustedes lo mismo. El liraglutide de 3 miligramos, este lapicero, tiene 5 dosis en el mismo lapicero. Lo mismo, empezamos con la dosis baja de 0.6 por la primera semana. A la segunda semana agregamos o subimos a 1.2, luego a 1.8, a 2.4. Y ven ustedes que ya después de las primeras 4 semanas alcanzaremos la dosis número 5, que es la dosis ya plena terapéutica. Entonces vean ustedes que lo que se propone con estos fármacos es, por decirlo así, corregir de alguna manera esa conducta terapéutica que existía antes. Doctor, mándeme el más potente y de una vez mándeme la dosis más fuerte. No, eso genera mayor producción de efectos adversos. Por eso me gusta mucho el hecho de que los nuevos fármacos, como estos dos que estamos poniendo como referencia en esta sesión, el caso de naltrexona ebupropión y también liraglutide, vean ustedes que vienen ambos con recomendación de esquema de titulación. No comenzamos ya con la dosis más alta, empezamos al revés, titulando al paciente. Ese es un segundo punto muy, muy importante. Ahora viene el tercer punto. No hay que solo prescribirlo, que esto también es frecuente, que los pacientes nos relatan, bueno, a mí me mandaron un medicamento, lo tomé por 3 meses, bueno, ¿y cómo fue tu seguimiento? ¿Cuántas veces fuiste con el médico? No, tal vez yo fui una vez,
nada más me recetó el fármaco y yo lo seguí tomando, por ejemplo. Bueno, no hubo seguimiento. Este punto también es esencial y el seguimiento es esencial por varias razones para tener éxito. Quiero poner aquí algunos ejemplos para poder visualizar esto más claro. Por ejemplo, este primer caso de experiencia clínica es una mujer de 47 años con obesidad clase 1 que viene con este historial de patologías: prediabetes, arritmia cardíaca, insomnio, hipovitaminosis D y trastorno obsesivo compulsivo. No quiero detallar mucha información, pero acá ustedes ya de entrada se imaginarán la cantidad de fármacos que esta paciente está tomando. Entonces, aquí lo importante es, número uno, saber cuál es el fármaco que vamos a prescribir para esta paciente. Entonces, ustedes pueden poner ahí en el chat, para este caso número uno, cuál fármaco recomendarían. Pero vean que aquí estoy agregando otro elemento más para ir haciendo más complejo el análisis: la polifarmacia. Bueno, no solo debemos elegir el más potente, ¿verdad?, el más efectivo, la dosis más alta, como decía, el perfil de paciente, sino que también debemos analizar a los pacientes con polifarmacia, pacientes que es muy frecuente en el paciente con obesidad que esté tomando fármacos para la diabetes, para trastornos cardiovasculares, para trastornos psiquiátricos, etcétera. Entonces, bueno, aquí viene otro elemento más para hacer más complejo este análisis: la polifarmacia. Bueno, ¿qué le doy al paciente para bajar de peso que ya tiene 3, 4 o más de 5 fármacos para sus otras patologías de fondo? Vean este otro caso: un paciente de 49 años con obesidad clase 1, tiene trastorno ansioso depresivo, hiperglicemia en ayunas, ya tiene dislipidemia, tiene estetosis hepática y además tiene un trastorno por reflujo gastroesofágico ya avanzado. Muy bien, otra vez, ¿cuál sería el perfil del fármaco ideal para este paciente? Vean que entonces aquí tenemos varios escenarios clínicos: paciente con patología metabólica y también con patología psiquiátrica y también con varios fármacos para sus tratamientos de estas patologías. Este es otro caso, por ejemplo, de una mujer joven, 27 años con sobrepeso, pero vean que ustedes que ya está tomando 3 fármacos para un trastorno de ansiedad. Esto nos indica que si ya está con 3 fármacos para un trastorno de ansiedad es porque ese trastorno de ansiedad es bastante significativo, es clínicamente muy importante, al punto que está en control con el médico psiquiatra y ya recibe 3 fármacos, ¿verdad?, para ese trastorno. Entonces vean ustedes estos perfiles de pacientes que estamos viendo. Ahora vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el tema de tolerabilidad. Ven ustedes que esta es una mujer de 38 años con obesidad grado 1 y que le iniciamos liraglutida. Resulta que empezamos a escalarla en la forma habitual y cuando llegamos a la dosis de 1.2 no toleró subir a 1.8, por ejemplo. Esto no pasa con todos los pacientes, obviamente, pero son algunos ejemplos de algunos casos especiales que hemos tenido. Resulta que cuando pasamos de la dosis de 1.2 a 1.8, empezó a hacer diarrea, distensión abdominal y eructos. Ven ustedes manifestaciones de tipo gastrointestinal. Entonces aquí viene la pregunta: ¿qué hacemos? Estamos pasando de la dosis número 2 a la número 3 y queremos llegar a la dosis 5, que es 3.0. Bueno, aquí hay varias opciones. Una es que si toleró 1.2, nos regresemos a 1.2 y ustedes vieron que el esquema es cambiar una dosis cada semana. Bueno, a estos pacientes lo que frecuentemente hacemos es darles, en vez de una semana, tal vez 2 semanas y en algunos pocos casos hasta 3 semanas antes de cambiar a la siguiente dosis. De tal manera que habrá algún grupo de pacientes más reducido, más pequeño tal vez, pero que a esos pacientes no los podríamos ir subiendo cada semana. Posiblemente haya que hacerlo más lento en estos pacientes. Hemos tenido pacientes que al hacer esto ya se adaptan mejor al medicamento y entonces a las 2 semanas o incluso 3 ya podemos aumentar la dosis y mejora el efecto y ya toleran mejor el fármaco y podemos escalar a las dosis más altas. Este es un escenario que a veces hemos encontrado con algunos pacientes con liraglutide. Este es otro caso, una paciente con liraglutide que, como ustedes saben, es de uso inyectable en presentación
subcutánea, en aplicación subcutánea, y cuando llegamos a la dosis número 4, 2.4, ella suspendió el fármaco porque notaba que tenía equimosis en los sitios de aplicación. Le preguntamos dónde se estaba aplicando y se estaba aplicando en piernas y en brazos. Bueno, recuerden que lo más recomendable con liraglutide es principalmente aplicarlo en la piel, en la parte, en el tejido subcutáneo más bien, en abdomen. Entonces, esto es otro tema que también tenemos que visualizar cuando hay, en el caso del liraglutide, que es inyectable, de aplicación subcutánea, bueno, la técnica de aplicación es muy importante revisarla con el paciente, así como los lugares de aplicación y todo esto. Eso es un punto muy importante en el tema de tolerabilidad. Este otro caso, una mujer de 62 años con sobrepeso que al llegar a la dosis de 1.8 tenía ya algo de reflujo, pero ese reflujo cuando pasó a la dosis de 2.4 nos reporta que aumenta y ella decidió suspenderlo por decisión propia, digamos, espontáneamente. Cuando nos llegó a la siguiente cita, nos dice que lo había suspendido hace 2 semanas por esa razón. Entonces, en estos casos, nuevamente, si al subir a 2.4 ese reflujo fue más intenso, lo que podemos hacer es regresarnos a la dosis de 1.8 y si el paciente está teniendo buena pérdida de peso, darle un poquito más de tiempo y luego pasarlo otra vez a 2.4. Esta es una opción. Otra opción también práctica es que le damos tratamiento para el reflujo, de pronto un inhibidor de bomba de protones y con eso ya toleran un poco mejor el fármaco y podemos escalar a la dosis mayor o más alta siempre y cuando la pérdida de peso lo justifica y el beneficio metabólico y demás lo justifica. Entonces vean ustedes aquí diferentes escenarios. Este siguiente es una mujer de 21 años que inicia con liraglutide, reporta náuseas severas y diarrea en una dosis de 1.2 y del todo no toleró aumentar a 1.8. Ven ustedes que estos escenarios son, casi siempre empezamos a notar efectos secundarios cuando cambiamos de dosis a las dosis medias o altas. Estos son grupos de pacientes pequeños en general. Yo he visto en caso de liraglutide, la mayor cantidad de pacientes o la mayoría de los pacientes lo toleran bastante bien, pero algunos casos especiales como estos, pues lo que hacemos es quedarnos un poco en las dosis bajas que toleran mejor siempre y cuando haya buena pérdida de peso. De hecho, hemos visto pacientes que en dosis bajas, que no toleran subirla mucho, como esta paciente que tienen ustedes en este caso, bueno, nos quedamos con dosis baja, siempre apoyamos con dieta, con actividad física, etcétera, y van avanzando bien con la pérdida de peso. De tal manera que en estos casos, pues no subimos mucho la dosis o tratamos de mantenerla baja, si el problema es que al subir no la toleran. Bueno, muy bien, ahorita les vamos a estar dando más información sobre la certificación clínica peso, pero vamos a pasar ahora entonces a nuestro espacio de comentarios y de preguntas. Entonces vean ustedes que en conclusión, estas son las 3 claves que queremos dejarles, que son, número 1, en resumen, ¿cuál es la potencia del fármaco que quiero utilizar? Número 1. Número 2, ¿cuál es el perfil de mi paciente? Número 3, ¿cuáles son los efectos secundarios que yo debo esperar, la tolerabilidad, cómo lo voy a manejar? Y número 4, ¿cómo voy a hacer el seguimiento? Hay que estar dándole seguimiento a nuestros pacientes para ver que vayan evolucionando bien. Muchísimas gracias, doctor Barahona. Definitivamente esto es un tema muy apasionante y uno que debemos manejar a profundidad para ser exitosos en nuestra consulta. Así que muchas gracias. Les recuerdo nuevamente a todos y a todas que pueden seguir haciendo sus preguntas en el chat. El chat está abierto, pero antes de pasar a las preguntas, quería preguntarle, doctor Esquivel, nos encantaría contar con su opinión acerca de la importancia del tratamiento farmacológico en el abordaje integral del paciente que vive con obesidad. Entonces, cualquier cosa que nos pueda compartir o que se lleva de la charla el día de hoy. Muchas gracias. Yo creo que nos permite aprovechar la experiencia que tiene el doctor Barahona en este campo. Yo creo que es algo que necesitamos para establecer nuestra consulta propiamente de una manera adecuada. Y a mí me encantaría conocer, doctor, cuáles son los objetivos, en qué momento utilizo los medicamentos. Hemos hablado tal vez de pérdida de peso y pensamos como en un momento inicial, pero yo creo que hay momentos específicos donde otras medidas, porque sabemos que esto es un tratamiento global, ¿verdad? Desde muchas perspectivas,
pero ¿en qué momento podemos utilizar o acudir a los fármacos para ayudarnos en el manejo de los pacientes con sobrepeso y obesidad? Por ejemplo, en los que están en meseta metabólica, que no podemos lograr un cambio significativo, o en qué otros cree usted que nos puede colaborar o tiene la experiencia. Lo otro que me gustaría saber es sobre los tiempos, la duración del tratamiento. Gracias. Sí, esas preguntas, doctora Esquivel, y a todos los que están en conexión. Hay varios momentos o etapas o fases del tratamiento de la obesidad en donde podemos valorar el uso de farmacología. Por supuesto que el primero es las fases de reducción de peso, las fases de pérdida de peso, donde queremos apoyar con las medidas del estilo de vida, ¿verdad?, el tratamiento farmacológico como un coadyuvante para maximizar los resultados. El otro momento es en las etapas de mantenimiento de peso. También hay fármacos, como el caso del liraglutide, que tienen estudios hasta más de 3 años de uso continuo para favorecer el mantenimiento de peso. Yo agregaría otro momento más, que es en el manejo de reganancias. Por ejemplo, hay pacientes que han bajado de peso en otros momentos de su vida y me dicen, doctor, es que yo bajé de peso hace 5 años, muy bien, he mantenido el peso, pero hace un año estoy volviendo a subir de peso. Ahí, por supuesto, hay un estudio de las reganancias que realizamos, cuál es la causa, clasificamos la reganancia, pero hay que abordarla. Entonces, también los fármacos nos ayudan mucho cuando hay pacientes que ya venían bien con el peso, pero por alguna razón tienen una reganancia. Ese es otro de los momentos en los que también valoramos uso de terapia farmacológica. También cuando los pacientes necesitan no solo bajar de peso, sino mejorar condiciones médicas, metabólicas, ¿verdad? También es otra indicación de uso de terapia farmacológica y así. Entonces tenemos diferentes escenarios, por eso es esencial cuando trabajamos con obesidad conocer los cambios terapéuticos del estilo de vida y también conocer muy bien los fármacos disponibles y toda su farmacología para poder usarlos bien. Y vean que subrayo esa parte, usarlos bien, no solo usarlos, sino usarlos bien, porque resulta que, como les comentaba, muchas de las malas anécdotas o experiencias que nos relatan los pacientes no necesariamente era porque era un mal fármaco o no era un fármaco bueno, no, era porque lo usaron mal. Entonces, muy importante que el fármaco puede ser muy bueno, pero hay que usarlo bien, de la forma correcta, conociendo bien la farmacología de esa molécula. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una pregunta también en cuanto a la eficacia del fármaco. ¿Puede ser posible que tal vez la eficacia al principio de un tratamiento sea muy elevada y a medida que van pasando los meses la eficacia vaya disminuyendo para ese mismo paciente? Sí, es lo que llamamos fenómeno de tolerancia. Y vean que la palabra es distinta, tolerancia de tolerabilidad, que fue lo que vimos hoy. Tolerabilidad tiene que ver con la incidencia de efectos secundarios o no por el uso del fármaco. ¿Cómo lo tolera el paciente? La tolerancia es un concepto ya más farmacodinámico, que es el concepto de que empiezo a usar un fármaco y tengo respuesta clínica, pero al tiempo tengo el mismo medicamento a la misma dosis, pero ya no me produce la misma respuesta. Esto ocurre, por ejemplo, como ustedes lo saben, en fármacos, por ejemplo, para el dolor crónico, ¿verdad? Estos fármacos que los pacientes ya los han usado hasta por meses, ¿verdad? Y que van disminuyendo el efecto terapéutico, por ejemplo, en control de dolor. Bueno, en el control del hambre, en el control regulatorio del hambre y la saciedad ocurre también lo mismo. Las neuronas hipotalámicas se adaptan al fármaco a través de la expresión de receptores postsinápticos y se genera este fenómeno de tolerancia. Es decir, el fármaco a la misma dosis ya no produce el mismo efecto terapéutico que producía al inicio. En estos casos es otro momento que, como bien señalas, es otro de los momentos entonces en donde debemos valorar si seguimos con el mismo fármaco, si lo cambiamos o si hacemos lo que llamamos manejo secuencial de fármacos, que es que podemos rotar diferentes moléculas en diferentes momentos del tratamiento para que el paciente pueda seguir teniendo efecto terapéutico y seguir bajando de peso.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Sí, bien interesante, sí, esa tolerancia que podemos ver en algunos de nuestros pacientes. Vamos a ir con algunas preguntas del chat. La primera pregunta de Cintia Umaña dice, ¿existe alguna interacción de estos fármacos con una suplementación con probióticos? No, no existe interacción con los probióticos, más bien el uso de probióticos entre pacientes con obesidad y síndrome de intestino irritable, disbiosis de la microbiota intestinal, sería más bien un elemento que nos puede ayudar, nos puede coadyuvar, además de la dieta, a mejorar la salud intestinal del paciente y pueden complementarse con los fármacos para bajar de peso. Perfecto, muchísimas gracias. Y Gabriela Torres nos comenta que tiene una paciente que justo coincide el cambio de dosis de liraglutide con la aparición de herpes labial. ¿Tienen ustedes alguna experiencia con casos similares? No hemos visto este tipo de manifestaciones. Tenemos bastantes pacientes con liraglutide y no hemos visto este tipo de efecto adverso como tal. Me parece más que puede ser coincidente, ¿verdad? Ahí siempre hay que investigar, como cualquier caso de aparición de herpes, en este caso labial, o herpes zóster, por ejemplo, pues cuál es la causa. Hay que investigar si hay alguna causa de inmunosupresión, inmunodeficiencia, estrés, etcétera, estrés metabólico que haga que haya facilitado la expresión de un virus como el herpes. Perfecto, perfecto. Y tenemos también el comentario de Viviana Elliot que dice, muy interesante, gracias por la guía. Ello me permite conocer y comprender al paciente cuando se presenta consulta psicológica, sea por estrés, ansiedad u otro. Entonces, sí, el tomar en cuenta esa clínica también cuando vamos a decidir qué fármaco usar, yo creo que a todos nos pareció muy interesante. Sí, efectivamente, ustedes vieron que en términos generales las guías canadienses nos hablan de dos perfiles de pacientes, el perfil más de tipo metabólico, el perfil más de tipo psicoadictivo, podríamos llamarlo, o combinaciones de ambos, porque tenemos pacientes que tienen de las dos, ¿verdad? Tienen diabetes, tienen hipertensión y además tienen trastorno de ansiedad, trastorno de sueño, etcétera. Entonces, hay que perfilar bien a los pacientes para, en principio, poder elegir cuál sería la molécula con la que queremos iniciar. Ok, y finalmente, Oscar Piña nos pregunta, ¿hay alguna hora específica para aplicar el tratamiento? Sí, de hecho, ustedes vieron en los esquemas de dosificación que mostré que, por ejemplo, en el caso de naltrexona y bupropión se recomienda 2 veces al día, fraccionada la dosis. El esquema dice mañana y noche. Nosotros también lo hemos probado darlo en la mañana y el mediodía, por ejemplo, con muy buen resultado también terapéutico. El caso del liraglutide siempre lo recomendamos usarlo en la mañana. Cuando el paciente tiene que salir de su casa, lo recomendamos que se lo aplique siempre antes de salir de su casa por la mañana para que no se le olvide, porque muchas veces, como es un lapicero, hay que dejarlo en la refrigeradora de la casa, ¿verdad? En refrigeración. Entonces preferimos decirle al paciente, colóqueselo en la mañana antes de salir de su casa para que no olvide la dosis y ya pues no tiene que andar el lapicero a donde quiera que vaya, sino que en su casa lo maneja en su casa en refrigeración y ahí estamos bien controlados. Y de esa manera no se le olvida. Entonces sí, es importante seguir el esquema de horario. Ok, perfecto. Entonces, con esto cerramos la sección de preguntas. Quiero agradecerle a todos por su participación. Yo creo que, bueno, podríamos quedarnos toda la noche hablando de farmacología de la obesidad, pero quiero invitarlos también a todos a formar parte de nuestra certificación clínica PESO. En decirles, ¿verdad?, que nuestra primera generación va a estar graduándose en noviembre de este año, algo que nos tiene muy emocionados. Nuestro próximo grupo de peso inicia la certificación el 6 de agosto, entonces para que vean que falta nada, que no dejen pasar esta oportunidad. Y también les cuento que la doctora Esquivel es una estudiante avanzada de nuestra certificación peso y nos encantaría escuchar de su boca, doctora Esquivel, ¿qué le ha parecido la certificación? ¿Cómo ha sido su experiencia? Si nos puede compartir un poco de eso para que los colegas escuchen desde la perspectiva del estudiante. Claro que sí.
Yo creo que la experiencia de estar en esta certificación ha sido algo refrescante, algo que viene a fortalecer las bases que tuvimos en la universidad, tal vez ya hace algunos años, y que se han actualizado bastante, nos pone al día con la ciencia, con la evolución de los tratamientos, con el manejo de la obesidad en sí, no solo desde un punto de vista, sino de una manera integral, entender cómo es que ese manejo puede llegar a impactar en la vida de las personas, siendo esta una enfermedad tan importante, todo ese cambio de concepto hacia el manejo de la enfermedad como tal, que es la obesidad, que ustedes pueden ver que golpea a todos nuestros países. Entonces, por ahí invitarlos a participar, a aprender más, a conocer todos esos detalles que se requieren para dar una atención integral a este tipo de pacientitos y utilizar todos esos recursos científicos y la experiencia además que tienen los doctores que han aportado en este curso, porque son muchísimos médicos de diferentes universidades, nutricionistas, psicólogos, etcétera, que vienen a aportar cada uno muchísimo de su experiencia y muchísimo de su conocimiento. Entonces, invitarlos a que participen en la certificación y formen parte de este grupo de profesionales que nos estamos formando para aprender más. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden que el próximo grupo inicia el 6 de agosto. Si quieren más información acerca de esta certificación, pueden escanear el código QR y con gusto les brindamos la información que necesiten. Quiero agradecerle nuevamente al doctor Barahona, excelente masterclass, la verdad que le sacamos muchísimo provecho y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy desde un montón de países, de ahí de Honduras, El Salvador, Ecuador y bueno, desde cada rincón de Costa Rica también. Así que también recuerden que nuestra próxima masterclass va a ser el 21 de agosto para que vayan apartando el espacio en su agenda. La verdad que son espacios muy provechosos para nosotros, para nuestra consulta. Así que gracias por acompañarnos y les deseo mucho éxito implementando todo lo que aprendimos esta noche. Saludos. Gracias. Saludos. Hasta luego, buenas noches.